Primero que todo, muchas gracias por el saludo, director. Saludo al profesor Quintana. Para mí es un agrado estar compartiendo esta mesa con ustedes y también saludar a quienes nos acompañan vía streaming. Como ya lo adelantaba el director, me ha correspondido hacer un análisis relativo a lo que son los órganos autónomos constitucionales. No es la primera vez que me toca hacer esta presentación, ya que el año pasado precisamente también el departamento tuvo la excelente iniciativa de hacer un análisis similar y por lo tanto vamos a tratar de hacer un análisis lo más prospectivo posible, atendiendo a de que de alguna u otra manera en menos de un año hemos tenido 2 propuestas constitucionales. Por lo tanto, la exposición que voy a realizar se va a estructurar en 3 partes o acápites. La primera, vamos a hacer algunos análisis generales o consideraciones previas antes de entrar de lleno a lo que son los órganos autónomos constitucionales en nuestra Constitución, sus aspectos más esenciales, para luego ya en un tercer acápite proponer un análisis también crítico respecto a las propuestas tanto del proyecto de Constitución del año pasado como el que nos propone la comisión experta, así como también poner algunos puntos que me parece son relevantes a la hora de diseñar en el futuro lo que son los órganos constitucionales de rango constitucional o legal. Vamos a ver que eso no es menor, porque tiene alguna consideración a propósito de una serie de aspectos que vamos a mencionar en la ponencia. Bien, parto con las consideraciones previas. Yo no me voy a detener en aspectos que yo creo que ya son bastante conocidos por la doctrina y también por la jurisprudencia de nuestros tribunales a la hora de caracterizar lo que son los órganos autónomos constitucionales. De alguna u otra manera, esta temática constituye el centro neurálgico de la parte orgánica de la Constitución o de un proyecto de Constitución, ¿ya? Y que precisamente está destinada a dar cuenta por parte del texto constitucional de una función pública determinada que le encomienda el texto constitucional a estos órganos que asumen ese carácter, ¿ya? Y de ahí que uno tenga que de inmediato reconocer que ha existido una abundante literatura y un esfuerzo doctrinal importante a la hora de delinear el concepto de autonomía constitucional. No siempre fácil, no siempre sencillo, pero ahí hay un camino ya recorrido. Y ese camino de alguna otra manera ha ido develando una noción central, que es develar, que es tratar de iluminar qué queremos decir con autonomía constitucional. Y eso está precisamente enmarcado en atender a una suerte de concepto relacional, ¿no es cierto? Es decir, yo soy autónomo respecto de algo o de alguien. Bueno, trayendo esa primera reflexión al texto constitucional, la pregunta entonces que nos tenemos que hacer es respecto a qué o en cuanto a qué funciones esos órganos autónomos son independientes de otros centros de poder o otros centros de responsabilidad política, y ahí emerge con bastante energía e intensidad el principio de distribución funcional del poder, un reparto de competencias que de alguna u otra manera el mismo constituyente reconoce para asumir una función pública determinada. Y ahí comienza a delinearse, uno puede decir con la doctrina, ciertos elementos o aspectos esenciales de las autonomías constitucionales. La primera y más evidente y obvia es su fuente constitucional. Luego, el carácter que ésta tiene de garantía institucional, ¿no es cierto? Es decir, de alguna u otra manera el constituyente sustrae de la competencia del legislador regular la eventual supresión o modificación intensa de esos diseños institucionales y más bien las deja relegadas a la regulación orgánica o funcional de la misma. Y por lo tanto, de alguna otra manera también está el interés del constituyente de alejar a estos órganos autónomos constitucionales de cierta contingencia política propia de los foros de discusión legislativa. También podríamos, como tercer término, identificar la independencia funcional que muchas veces estos órganos tienen a la hora de entender que estos, por una parte, escapan a la línea jerárquica más tradicional de los órganos de la administración del Estado, si uno quiere utilizar ese marco, o de otros órganos que de alguna otra manera atienden a alguna supervisión de otro que de alguna otra manera tiene una jerarquía sobre ese organismo, y eso de alguna otra manera también le otorga
virtualidad a esa disposición funcional que la Constitución le entrega a estos órganos autónomos constitucionales. Un ejemplo clásico y que tenemos en nuestro derecho, no tenemos que recurrir a ningún ejemplo comparado, es el caso que sucede con el Ministerio Público o ya la Contraloría General de la República, que precisamente por la característica, la técnica, la expertise, la pericia que tienen sobre sus funciones, precisamente remarcan esa independencia funcional. Luego también tenemos una característica que me parece interesante destacar, que es la autopotestad normativa o la potestad normativa que tienen estos órganos constitucionales, que uno los puede encontrar con mayor o menor intensidad en las leyes orgánicas que las han regulado. Algunos de ellos también cuentan, no es una condición sine qua non, pero algunos cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio. Sabemos que no es la regla general. Veas en este caso la Contraloría General de la República sale de esta caracterización. Y finalmente, y esta es una cuestión más bien que puede ser debatida o discutida, pero que tiene un sentido en un sistema democrático, que es que los órganos autónomos constitucionales responden a una suerte de carácter contramayoritario. Pero entiéndase bien, no un carácter contramayoritario que implique algún tipo de defensa de una institución togada, privilegiada, técnica, sobre las decisiones democráticas, sino que más bien precisamente porque el constituyente entiende que hay instituciones técnicamente especializadas en donde ciertos mecanismos que van desde los nombramientos, su remoción o la determinación de sus funciones requieren sacarlas de la contingencia política y por lo tanto asumir otros mecanismos de diseño institucional para que precisamente puedan determinarse ciertos elementos centrales de su actividad. Y por lo tanto ahí el elemento contramayoritario uno incluso podría sostener que es un elemento que puede ayudar y contribuir precisamente a que estos órganos esenciales para un sistema democrático funcionen correctamente. La justificación de los órganos autónomos constitucionales en la doctrina puede ser variada, distinta. Aquí no hay una definición unívoca, sino que uno puede ir a un conjunto de razones, motivos, que justifiquen esa autonomía constitucional y van desde la competencia profesional o pericia técnica que tienen estos órganos hasta la autonomía funcional frente, como ya lo he mencionado en esta exposición, respecto al control político que podrían tener, sin escapar de ciertos controles intensos que pueden existir respecto a determinados órganos constitucionales que pueden consagrarse en una constitución. Y en el ámbito latinoamericano es especialmente importante porque de alguna u otra manera, si uno hace un análisis no exhaustivo, pero sí que al menos dé cuenta de cómo ha sido el desarrollo de estos órganos constitucionales en las constituciones latinoamericanas, estas generalmente se han instituido con el objetivo de ser una limitante al poder del presidente, la presidenta de la República. Siempre en ese sentido, ¿no?, de tratar de ser un contrapeso funcional a las decisiones que pueda tomar la presidencia de la República. Y eso en Latinoamérica de alguna u otra manera tiene algún sentido. De este modo, entonces, las autonomías constitucionales en los textos constitucionales se alzan como técnicas destinadas precisamente en el Estado constitucional y democrático a poder alojar instituciones de tipo contramayoritaria, técnicas profesionales, peritas en lo que realizan, para precisamente armonizarlas con el concepto de democracia constitucional, en donde, pues, sin duda alguna, el principio de soberanía popular es el que descolla y es el que de alguna otra manera le da sentido a ese sistema político. Ahora bien, cerrando ya ese elemento más bien general, podemos entrar a hacer un análisis bastante sinóptico de lo que es el estado de situación actual en nuestra Constitución vigente. Yo creo que estamos todos más o menos contestes en que ha ido la Constitución del 80 progresivamente aumentando en la cantidad de órganos autónomos constitucionales, parte con algunos originales que ya venían incluso de la Constitución del año 25 con sus reformas, como con la Contraloría General de la República, incorpora nuevos órganos constitucionales, como son, por ejemplo, el Banco Central o el Consejo Nacional de Televisión, y que con el correr de los años y con las reformas constitucionales posteriores y venideras ha ido incorporando otros órganos como son el Servicio Electoral, el Ministerio Público, en fin. Por lo tanto, de alguna u otra manera la tendencia del derecho constitucional chileno ha sido precisamente ir aumentando esa cantidad de órganos constitucionales y
Eso nos lleva ya a la tercera parte de esta ponencia, a propósito del análisis con tanto el proyecto constitucional del año 22 como el anteproyecto de la comisión experta. Podemos ver que hay una tendencia precisamente a alza o a aumentar, a integrar nuevos órganos de tipo constitucional, y esa tendencia sin duda alguna se acentúa en el proyecto constitucional del año 22. Ahí nosotros teníamos aproximadamente entre órganos constitucionales o órganos que mencionaba la Constitución, o el proyecto constitucional y cuya organización y funcionamiento se delegaba al legislador, casi 14 o 15 órganos de tipo constitucional, algunos con mayor densidad normativa, otros en donde el legislador era el encargado de regular o organizar su funcionamiento y su estructura tanto orgánica como de competencias, ¿no? Eso sin duda alguna que en el anteproyecto de alguna otra manera se morigera de forma bastante intensa, por dos razones bien evidentes. La primera, recordemos que el artículo 154 de la Constitución vigente le coloca ciertos límites, las denominadas bases, ¿no? En donde precisamente se establece como parte del proyecto constitucional la obligación de incorporar órganos autónomos constitucionales de manera nominativa, el Banco Central, la Justicia Electoral, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Por lo tanto, ya hay un primer margen, un primer borde que de alguna otra manera el anteproyecto tuvo que hacerse cargo. Y por otro lado también, un segundo motivo es precisamente la máxima expresión de esta creación de órganos, de alguna otra manera tuvo impacto o fue de alguna manera incorporado en el análisis de la comisión experta. Y por lo tanto se trató de buscar una fórmula de equilibrio para, cumpliendo con las bases constitucionales, a su vez incorporar aquello que sea absolutamente imprescindible o necesario también al alero de una lectura cuidadosa y rigurosa de nuestra historia constitucional. Eso sin perjuicio de que de todas formas se incorporó un nuevo órgano, vamos a decir, autónomo constitucional, que es el denominado Servicio de Justicia y Defensoría de las Víctimas, y ya se ha anunciado, porque recordemos que este proceso constituyente tiene varias etapas, que a través de indicaciones, incorporando un nuevo capítulo, se incorporaría eventualmente, al parecer esa sería la propuesta de un grupo político, una nueva Defensoría de las Víctimas como capítulo a los que ya existen en el texto del anteproyecto, para precisamente regular una nueva autonomía. Eso de alguna otra manera da cuenta también de que hubo una suerte de atemperación o podríamos decir análisis más bien reflexivo del rol que juegan las autonomías constitucionales dentro de nuestra historia constitucional. A eso se le agrega una tercera cuestión importante, a propósito de los nombramientos y las designaciones. Hubo una tendencia en el anteproyecto de los expertos a ir uniformando ciertos quórum, no así la designación, que se mantiene muy similar o muy parecida a lo que hoy día existe en el texto vigente. En cuarto término, también es importante señalar que, a propósito del Banco Central, se eleva a norma constitucional regulaciones que están señaladas en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, especialmente en lo que dice relación a la remoción de los consejeros y la designación del presidente o presidenta del Consejo. También hay un quinto punto que me parece importante resaltar y mencionar a propósito de los órganos autónomos constitucionales, es precisamente que, a diferencia de lo que hizo la Convención Constitucional, que recuerden ustedes tenía un capítulo dedicado a todas las autonomías y además tenía una suerte de artículo que trataba de uniformar los principios aplicables a los órganos de la administración del Estado y a todos los órganos constitucionales, y ahí particularmente importante era el principio de paridad en la constitución de todos estos órganos autónomos constitucionales. La comisión experta decidió no buscar esa estructuración o esa agregación de artículos en un solo capítulo, sino que más bien mantener la estructura que hoy día existe en el texto vigente, pero obviamente haciendo las modificaciones pertinentes a la hora de las innovaciones que se buscaron. Desde la denominación, por ejemplo, del Tribunal Constitucional por Corte Constitucional, como cambios relativos a los nombramientos o quórum que ya los acabo de mencionar.
Finalmente, quiero destacar un punto que me parece sumamente relevante porque tiene que ver con algunas exposiciones que me antecedieron, así como las que se dieron el día de ayer, relativa a lo que se denomina en el artículo 113, los servicios públicos técnicos funcionalmente autónomos. Aquí pareciera ser que estamos en presencia en la comisión experta de una nueva propuesta, eventualmente de una nueva tipología de órganos autónomos, no de tipo constitucional, sino que pareciera ser una estructura intermedia entre las autonomías constitucionales y legales, que de alguna otra manera trató de ser incorporada al texto para darle ciertos márgenes y cierto derrotero constitucional a un conjunto de órganos que o ya están creados o de alguna otra manera se puedan crear para precisamente responder a determinados intereses o expectativas funcionales o técnicamente funcionales a objetivos que el Estado quiera afrontar. Esto es particularmente importante porque si uno hace una búsqueda en la discusión constitucional que se dio en la comisión experta, uno puede ver que precisamente al parecer lo que se dio en particular en la subcomisión de sistema político, forma de Estado y reforma constitucional, era precisamente la intención de alguna otra manera de hacerse cargo de la necesidad de tener un Estado flexible, que eventualmente recurra a la técnica de la autonomía funcional para precisamente establecer órganos autónomos, pero sin caer en la pulsión de crear cada vez que se necesite algún tipo de función específica que atender, o ya sea la reforma constitucional o ya sea la creación legal, sino que más bien establecer un estándar, un parámetro, un marco del cual se pueda de alguna otra manera echar mano para determinar y establecer estos tipos de servicios públicos funcionalmente autónomos y que, como uno puede ver y analizar, precisamente tienen este carácter funcional, técnico y profesional que de alguna otra manera caracteriza muchas veces a los órganos autónomos constitucionales. Con esto voy terminando con las conclusiones. Bueno, de alguna otra manera me parece que hemos ido dando cuenta de que pasamos de la proliferación de los órganos autónomos constitucionales a una suerte de atenuación en su creación, lo cual de alguna otra manera permite dar cuenta de un atemperamiento de esa pulsión por crear órganos autónomos constitucionales, más bien atendiendo ciertas funciones. Por otra parte, existe un mejor régimen, mucho más potenciado de principios ordenadores que pueden servir para orientar el régimen de estos órganos constitucionales autónomos, algo ya la profesora Natalia Muñoz nos adelantó. Sin perjuicio de lo anterior, yo creo que acá había una muy buena oportunidad de generar un régimen general que pudiera precisamente vincular a todos esos órganos constitucionales autónomos con un estatuto jurídico, ya sea asociado a la transparencia, a la integridad pública, a las compras públicas o a la probidad, que de alguna otra manera los permita aplicar con mayor reflexión y juicio todo lo que son esos principios que tienen grandes alcances. Lo tercero, y que yo creo que también es importante resaltar, es el desafío que va a enfrentar estos servicios públicos funcionalmente autónomos para el tema del control. Acá vamos a ver cómo esos órganos de alguna otra manera se coordinan o bien caen en una tensión con órganos de control que de alguna otra manera tienen un ámbito o alcance más general, pero que aquí, por una reserva constitucional, se les permite su creación y que de alguna otra manera pueden generar ciertas tensiones. Me estoy refiriendo específicamente a la Contraloría General de la República. Esto ya ha sucedido en nuestro derecho y de alguna otra manera ha habido cierta discusión o cierta disputa muchas veces entre las funciones de control que tiene la Contraloría y a su vez las funciones de control que pueden tener otros organismos o incluso otros órganos de la administración del Estado que de alguna otra manera tienen un mandato legal para regular determinados sectores de la realidad. Eso creo yo que es una tensión que se puede suscitar, pero que también es un desafío a la doctrina a la hora de que este texto eventualmente sea aprobado y entre a regir como norma jurídica. Bien, yo me quedo hasta acá, les agradezco mucho la atención. Director, muchas gracias.